que me han pedido es el doble conforme en el Ecuador y en la jurisprudencia de la Corte. Y vamos a discutir después, por favor. Verán, yo siempre inicio para ubicarnos cómo es el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ¿no? Yo les voy a dejar aquí la presentación para que, si necesitan, la cojan, ¿no? Pero claro, si me citan, pondrán Álvaro Román, ¿no? Pero yo les voy a dejar aquí, ¿no? Para que ustedes tengan este material, para que ustedes puedan manejarlo. Entonces, vean, ¿cómo se estudia el derecho en el Ecuador? Nosotros tenemos dos formas, ¿no? La forma analítica y la forma normativa, ¿no? La analítica, ya vamos a verla, y la normativa tiene dos formas, ¿no? La interpretativa y la crítica. Sí, esas son las dos formas. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes estudian derecho penal, hablan de teoría normativa, la teoría normativa, ¿no? ¿Cuál es la teoría normativa? La de Roxin y la teoría de Jacobs. Porque son teorías que lo que buscan es que el derecho, ya vamos a ver más adelante, que sea justo. Son teorías normativas, no son teorías funcionalistas como les mandan. Claro que terminan siendo funcionalistas porque están en función de ¿qué? De la pena. Entonces, siguiente presente. Entonces el Ecuador tiene estas dos, ¿no? Y la primera, que es el modelo analítico, el cual es el objeto de estudio, es estudiar la naturaleza, ¿no? Es decir, es verle como lo vería Kelsen, ¿no? Le vería Kelsen una teoría pura, una teoría en la que ve el objeto sin ninguna intervención de ninguna naturaleza. Es decir, pensemos que no interviene la moral, la ética, es el derecho como método de estudio, ¿no es cierto? Ese es el método analítico. Si ustedes ven en los textos de derecho penal, ¿no? Ustedes ven la primera parte, la van a encontrar en todo ese bagaje de la parte general, donde hablan de la norma, la estructura de la norma, la interpretación, la cuestión del espacio, de la validez en el tiempo, en el espacio. Entonces, esa es la parte analítica, la parte estructural, ¿no? Y la parte estructural también busca ¿qué? Las fuentes y también ¿qué? La jerarquía. Entonces, por ejemplo, el derecho, hay varias teorías del positivismo jurídico, por ejemplo, unas hablan, la fuente es el poder constituyente, como en el caso de Ecuador, otro es la sociedad, el positivismo, otro es la norma, y se van dando las diferentes fuentes, ¿no? Nosotros ahora la fuente es la Constitución. ¿Producto de qué? Del poder constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Y eso nos trae a pensar de que la jerarquía, entonces las normas tenemos en forma jerárquica para poder entender. Entonces, ahí ve usted, por ejemplo, son los sistemas jurídicos, las leyes, las reglas, la autoridad, la interpretación, la validez, la soberanía, la propiedad, el delito, todo esto estudia la parte analítica. ¿No? Vamos, por favor. Siguiente. Y aquí, ¿cuál es la ciencia que los estudia? Es la dogmática. Pero la dogmática tiene tres funciones, ¿no? Cuando ustedes estudian dogmática y ustedes hacen dogmática en cada audiencia, ustedes hacen dogmática. ¿Por qué? Porque ustedes pueden traer, por ejemplo, jurisprudencia, o el rato que cogen el código y hacen las interpretaciones, ustedes están haciendo dogmática. ¿Por qué? Porque la primera función, ¿cuál es el objeto de estudio? El ordenamiento jurídico, la norma como tal. Ustedes interpretan y comienzan a encontrar ¿qué? El sentido, el contenido de la norma. Eso es lo que hacen los estudios. La segunda es la parte sistemática, ¿no? Y es la creación de categorías conceptuales, ¿no es cierto? Entonces, acción típica, antijurídica y culpable. En este caso, por ejemplo, la dogmática, tenemos en doble conforme, tenemos ¿qué? El ordenamiento jurídico, y vamos a crear la categoría del doble conforme, el recurso del doble conforme. ¿Por qué? Porque esa es la categoría que nos falta, es la anomia estructural. Por ejemplo, si nosotros volvemos a la primera parte, las anomias estructurales son justamente de la fuente. ¿Qué pasa? El legislador, cuando hizo la ley, se olvidó del recurso de doble conforme. Eso es lo que dice el doctor Ali Lozada más adelante. Les voy a explicar. La legislación ecuatoriana no consideró, y por eso dice laguna, o yo le digo anomia estructural. Es decir,
La fuente legislativa, es decir, el legislador, no preveyó. Y teníamos un vacío terrible, una garantía, como lo puede, me pasó un poquito, esa garantía no existía. ¿Sí? A pesar que estaba la Convención Americana, la Convención Americana lo veía, pero nosotros nos vale. Para nosotros eran los recursos. Imagínense que el Ramiro Ávila nos quitó el recurso de nulidad, ¿no? Nos quitó el recurso de apelación del auto de sobreseimiento y de llamamiento a juicio. Ramiro Ávila en el 2010 nos quitó esos dos recursos. Sí, no sabían. Les cuento, ¿no? Él nos quitó justo la de el recurso de apelación del auto de llamamiento a juicio. Él nos quitó eso. Porque decía que ya no había necesidad. Claro, pero el doctor Washington Penzance fue más radical, ¿no? Él puso una norma que se declaró nula, se declaró inconstitucional en el año 2009. Él decía que si el fiscal acusa, el juez lo único que tiene que hacer es llamar a juicio. No tenía que haber audiencia. Automático tenía que pasar, ¿verdad? Esa norma sí fue, era re peligrosa, ¿no? Bueno, con el doctor Pesantes, ustedes ven el poder, ustedes ven que el fiscal general ha introducido cualquier cantidad de reformas y la Corte Nacional no ha mandado una, peor la Defensoría Pública, porque a nosotros no nos oyen. Desde el 2009, 2019 tenemos reformas de la policía, reformas de la Fiscalía General, en el 19, 21, 22, y la del 22, la doctora Salazar dijo, esta es la reforma que me va a ayudar a pelear o a perseguir la delincuencia organizada. Entonces, a ellos les oyen más, pero a nosotros no nos oyen, porque nosotros somos hipergarantistas. Entonces, esta es la segunda. Y la tercera función de la dogmática nos ayuda a solucionar problemas. ¿No es cierto? Eso nos ayuda. Por eso es que yo les hago una comparación, por eso hay una evolución de las escuelas de la teoría del delito, ¿no es cierto? Porque hemos pasado de causalismo a neocausalismo, a finalismo, funcionalismo. ¿Por qué? Porque las teorías no han ido resolviendo los problemas que se presentan en la realidad. Entonces, por ejemplo, la crítica que le hacen al finalismo es, no puede resolver los delitos imprudentes. ¿Por qué? Porque la acción final no es dolosa o no daña. Entonces, ese ha sido, ¿no? En el causalismo, ¿cuál fue la primera? El homicidio. Vamos, por favor. Entonces, aquí tenemos ya el modelo normativo. ¿Y por qué traigo el modelo normativo? Porque el modelo normativo, si ustedes leen el libro de Derecho y Razón de Ferrajoli, en el último capítulo habla justamente que el garantismo es una teoría normativa. Entonces, nosotros no, si nosotros nos creemos garantistas, tenemos que estar acorde con la dogmática que nos guía. Es el normativismo, ¿no es cierto? Entonces, es teoría normativa. Entonces, el garantismo es una teoría normativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya, no es que yo traigo de loco o pongo de loco la teoría normativa. Entonces, ¿qué es la teoría? Entonces, se ocupa del fundamento ético del derecho, ¿ya? Intenta ofrecer explicaciones de la lógica de los fundamentos morales del derecho vigente. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Ya no es la separación derecho y moral. Es decir, la discusión actual es si el derecho y moral es contingente o es necesario. Esa es la pelea. Entonces, si es contingente, eres un positivismo jurídico formal. La moral aparecerá por ahí y me toca meterla en ese momento. ¿Y dónde se mete? Cuando el legislador hace la ley. El legislador hace la ley y en ese momento, ¿qué está haciendo? Introduciendo su moral. ¿Ya? Eso me explicaba un profesor, Ricardo Guibo. Decía, en ese momento es la parte de la contingencia. En cambio, la necesidad es que el derecho siempre tiene que tener una relación con la ética. Y yo siempre reflexiono y digo, en el Ecuador tenemos este modelo. ¿Cuál de los dos modelos? ¿Contingente o necesario? Y yo digo siempre el necesario. ¿Por qué? Porque en la Constitución nuestra, si ustedes ven el artículo 3, numeral 4 de la Constitución, dice, todas las resoluciones o decisiones de autoridad pública
tienen que estar regidos o guiados por la ética laica. Y estamos en norma constitucional, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí sí yo me relevo ya de explicaciones. Y creo que siempre tendremos esta relación necesaria entre derecho y moral, o en derecho ética. Bueno, la ética, la moral es lo interno, la ética es lo que trasciende. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos criterios éticos sociales que trascienden. ¿Cuáles son? La libertad, la dignidad humana, ¿no? ¿Cuál es otra? La transparencia, la democracia, la división. Esos son los criterios éticos, sociales, políticos. Esos son los que nos guían. Por eso la Corte puede resolver a veces, dice, es que hay que mantener la democracia. Es un criterio ético social. Los bienes jurídicos que nosotros protegemos son bienes, cuestiones éticos sociales. Son cuestiones éticas, construcciones que la sociedad, entonces la vida, ¿no es cierto? La vida, la integridad física, la integridad sexual, esos son criterios, son derechos. Entonces, los derechos pueden ser construcciones sociales, pero también son cuestiones que se establecen en cuestiones éticas. Entonces, yo, por ejemplo, mantengo eso, ¿no? Ya. Y aquí, por ejemplo, vean, una de las características es, en interpretativo, es ¿por qué se justifica la pena? ¿Por qué le castigamos al tipo? Teoría normativa. El garantismo es, acuérdense que el garantismo hace preguntas, ¿qué, cómo, quién, para qué, por qué? ¿No es cierto? En el libro Derecho y Razón habla eso. Y esas son las preguntas que se hacen. Entonces, ¿por qué castigamos al tipo? ¿Para qué lo castigamos? ¿Cómo lo castigamos? Entonces nos explicamos. Ese es el normativismo interpretativo. Dale, por favor. El crítico es el objeto de estudio, ya este es cómo debería ser el derecho. Entonces, el derecho tiene que ser un derecho justo. ¿Qué es justo? Pucha. Ahí entramos a la justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia? Tenemos un montón de cosas, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto aquí? El quiebre aquí. Entonces, yo tengo que buscar un derecho, ¿cómo debe ser el derecho? Entonces, por ejemplo, ¿el garantismo tiene que buscar ser un derecho justo? Claro. Es una teoría crítica. El garantismo es donde había crítica. Ustedes van otra vez, les mando a leer el capítulo 13 de Derecho y Razón, que es la base de todo. Ahí les dice que es una teoría normativa crítica. ¿Por qué? Porque busca el derecho justo. Entonces, lo que les explicaba el profesor colombiano, las garantías que hacen, buscar el derecho justo, un juicio justo, cumpliendo todas las garantías. Nosotros somos el estorbo ¿para quiénes? Para el poder punitivo. Claro. Si el juez, acuérdense que el juez es contrahegemónico, ¿no? Por eso la corte se convierte en incómoda. ¿Por qué? Porque la mayoría quiere quemar y la corte dice no hay como quemarlos. ¿Por qué declara leyes inconstitucionales cuando toda la mayoría dice es que aquí esta ley está bien? Por ejemplo, la que yo creo que se les chipoteó un poco a la corte es esto de que no hay beneficios penitenciarios para los delitos. Esto es gravísimo. Para mí sí creo que se les chipoteó ahí a la corte. Porque está, para mí, no sé, ustedes qué opinan. Ustedes son defensores. ¿Qué hace una persona metida 40 años? Y que no tiene ni un pis de salir con un beneficio penitenciario. Eso para mí es bien complejo, ¿verdad? Pero dijeron que esa sentencia dijo, está bien, es razonable, pero ahí esa norma para mí es injusta. ¿No es cierto? Vean. Entonces el garantismo lo que busca es normas justas, decisiones justas, procedimientos justos, con garantías, ¿no es cierto? Es lo que busca. El garantismo es eso. Pero claro, llévese de esto, al poder siempre le estorba. Nosotros somos el estorbo, porque nosotros le decimos al fiscal, esto no se hace así, exclusión probatoria, y le comenzamos a pegar. Híjole, ¿qué hace este man aquí? Hay que sacarlo, ¿no es cierto?
porque no están conformes a lo que nosotros damos. Entonces, vean, entonces, y eso lo que busca es la legitimidad del ordenamiento jurídico, porque ya no es solamente la legalidad, sino la legitimidad ética y la legitimidad del reconocimiento social a un juicio justo, a un derecho justo. Ese es el garantismo. Dale, por favor. Vean, entonces, ¿cómo debe ser el derecho? Entonces ahí comienza un montón de teorías. Y aquí tenemos, vean, la que nosotros nos está ingresando, la teoría crítica feminista. La teoría crítica feminista, ¿qué busca? Que la legislación sea justa, ¿no es cierto? La igualdad. Y critica, ¿qué? El modelo del ordenamiento jurídico injusto patriarcal. El garantismo, ¿qué está peleándose? Que no, la ley es la ley y no hay cómo, ¿no es cierto? Esa es la pelea. Entonces el garantismo es parte de esta teoría normativa crítica. ¿Vean? Entonces nos vamos ubicando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces voy dando legitimidad y dando ¿qué? Fuerza ¿a qué? A estas sentencias de la Corte Constitucional. Porque si no, viene la sentencia de la Corte Constitucional y la cogemos como solamente el texto y creo que más bien aquí tenemos que, estamos entendiendo el fundamento filosófico, jurídico del modelo de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para fortalecernos como defensores. ¿No es cierto? Porque es eso lo que queremos, ¿no? Dale, por favor. Entonces, veamos. Entonces, ¿cómo ven? Capitalistas, ¿cuáles son los grupos desfavorecidos? Favorecidos son los capitalistas trabajadores, hombres, mujeres LGTBI, blancos, mestizos, minorías raciales, indígenas, afros. Esos son lo que tenemos. Entonces, estos son los que tenemos que buscar, ¿qué? Igualdad. Tenemos que romper las normas, ¿no es cierto? Dale, por favor. Entonces, las teorías críticas tienen esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos es buscar, por ejemplo, demuestra la cosificación, todas las cuestiones de las desigualdades históricas, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hacen con perspectiva de género, lo que estamos buscando es que visibilizar. Dale, por favor. Entonces, vean, por ejemplo, yo he hecho este modelo, ya es un modelo personal, hay un montón de modelos, ¿no? Entonces, las teorías críticas y eso, por ejemplo, vámonos al garantismo. ¿Qué hizo el doctor Ali Lozada, por ejemplo? ¿Qué era Kelsen? No, Kelsen decía que la teoría del derecho, el derecho en sí era completo. Por ahí había una norma que solucionaba el problema. ¿Qué hace el garantismo? Entonces el garantismo le dice, no, el garantismo tenemos que encontrar ¿qué? ¿Qué tenemos que encontrar? Las anomias y las antinomias. Todas estas cosas están por ahí porque como el derecho es un lenguaje, entonces ahí entra la filosofía del lenguaje. Es un lenguaje y las palabras pueden ser claras, precisas, pero también pueden ser ambiguas, vagas, ¿no es cierto? Porque cuando ustedes leen la ley, por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico que me llamaba un abogado que yo también pasé, pero como los jueces son los jueces, ya no hay cómo decir nada, ¿no? Cuando dicen en el contravencional o en el directo, se presentará la prueba antes de 3 días que se le celebre la audiencia. Y cuando se suspende y vos quieres presentar nueva prueba, te dicen no. ¿Pero en qué parte de la ley me dice y me prohíbe que yo presente? ¿Se dan cuenta? Eso era en el Código de Procedimiento Penal anterior, había esta norma, la reproducción igualita. Uno podía antes de la audiencia de juicio presentar nueva prueba, introducir prueba, 3 días antes. Cuando yo oigo, les pregunto a los jueces, me dicen, es que doctor, ¿cómo vamos a permitir eso? Pero la ley, ¿qué te está diciendo? Al lado no te están poniendo, se prohíbe o solo será para el primer saneamiento. Con eso ya está clara, ¿no es cierto? Pero cuando me dice 3 días antes de la audiencia, ¿qué está haciendo? Me deja la ambigüedad. Entonces yo ahí no tengo un marcador. No. Por ahí alguien tiene marcador. A ver.
Las palabras, ahí viene un autor que se llama Hart, y él tiene, imagínense como que yo pongo una linterna en un cuarto oscuro, y cuando prendo una linterna, ustedes se imaginan varias esferas, ¿no? Entonces, la primera esfera, la más luminosa, ¿no es cierto?, es del centro. Pero conforme se va separando, es penumbra y llega a la oscuridad. Entonces, las palabras, cuando son claras, precisas, naturales, como dice el Código Civil, artículo 18, son el centro luminoso. Pero cuando las palabras son ambiguas, entran en la penumbra. Por ejemplo, pensemos en un tipo penal abierto. Caso similar, por ejemplo, en el acoso sexual, en el abuso sexual, dice casos similares. Hijo, ¿y ahora? ¿Y ahora, Guambra, cómo hago? ¿No es cierto? Ya no es una palabra clara, precisa. Es una palabra que entra en la fase de penumbra. ¿Ah? Y esa tengo que buscar ¿qué? El sentido y el contexto en el que se está realizando. ¿Ya? ¿Para qué? Para restringir la interpretación. Entonces, yo digo, y repito en este ejemplo que les pongo, entonces cuando yo digo, ¿en qué parte me está prohibiendo? Es como, por ejemplo, cuando estos maravillosos abogados que comenzaron a presentar las medidas cautelares de libertades y conseguían, yo decía, pero si la norma está clarita, dice, se prohíbe medidas cautelares en contra de resoluciones judiciales, pero más claro no puede haber. Pero si el artículo 27, me parece, inciso tercero, cuarto, decía clarito, se prohíbe presentar medidas cautelares contra resoluciones judiciales. Y los jueces, claro, Curipayo, Lindao, y todos esos de la FAF de Alfaro, ¿no es cierto? Entonces, por eso era prevaricato, es carísimo el prevaricato, el error inexcusable que le llaman, ¿no? Pero ahí se está prohibiéndome, expresamente. Acá me está prohibiendo la ley. Entonces, vean, entonces, ¿qué hago yo? Descubro esa violación. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasó en el doble conforme? ¿Qué encuentra el doctor Ali Lozada con la sentencia? Se está violando un derecho. Se está violando un derecho. Aquí hay violación de un derecho. Esto hay que denunciar, porque aquí hay una anomia, hay una laguna. Entonces, ¿qué hace después? Lo denuncia. Claro, y ahí, por ejemplo, pasémonos al feminismo, ¿no? Revisa las bases epistemológicas, es decir, tengo que ver al derecho. Entonces, ¿el garantismo qué hizo? El garantismo entra, ¿no es cierto? Entra en lugar. ¿Y qué hace con el modelo kerseniano? Dice, la ley no es completa, la ley hay estas deficiencias, y estas deficiencias hay que cambiarlas, y hay que denunciarlas. Por eso el garantismo busca siempre, ¿qué? Las antinomias y las anomias. Y el doctor Ali Lozada, los dos jueces, los tres jueces, Teresa Núquez, Daniela Salazar y Ramiro Ávila, ya descubrieron, denunciaron, y ya transformaron, porque esto es garantismo y tenemos que proteger el derecho, porque los recursos de casación y de revisión no son eficaces, ¿no es cierto? Eficaces, no son, y no tienen fácil accesibilidad. Pero viene el doctor Lozada y dice, no, aquí hay una violación de un derecho ya. Y demuestra cómo solucionar. Él da la solución ya. Porque la dogmática me tiene que ayudar ¿a qué? A solucionar el caso. Ávila, Salazar y Núquez se quedaron en la mitad del camino. Lozada entró a solucionar el problema de la violación del derecho. ¿Sí te das cuenta? Entonces, él hace la transformación. Entonces, el garantismo lo que hizo es cambiar la forma de ver la teoría del derecho. El feminismo, ¿qué está haciendo? Cambiando la forma de ver la teoría del derecho. ¿O no? En lo procesal estamos cambiando la forma de ver también del derecho. Entonces, bueno, y ahí transformar las prácticas que tenemos de las teorías hegemónicas. Dale, por favor. Entonces, ahí tenemos esto, dale, por favor.
Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Y entramos ya un poco a lo procesal. Entonces, el debido proceso o garantista le llamo yo, ¿no? Yo no le llamo sistema acusatorio, ¿no? Yo tengo no es mi propia construcción, pero creo que conforme uno se va dando cuenta y uno va leyendo, el sistema acusatorio no existe. Puro, ¿no? Como nos metieron la fiscalía, nos metió que es el sistema acusatorio. El acusatorio es un principio más dentro de los 10 axiomas del garantismo, ¿no? Acuérdense, ustedes han estudiado y han visto, yo ya no tengo que repetir. Hay 10 axiomas y uno de los axiomas es que el acusatorio. Y es dónde ponerlo al juez. Es la discusión. ¿Dónde lo pones al juez? Lo pones al juez conociendo y resolviendo. Y si lo pones así, quedas en un inquisitorio. ¿No es cierto? Porque estás uniendo poder de decisión con poder de investigación. Entonces, cuando lo separas, lo pones a la fiscalía, claro, la partida de nacimiento es del 2001, ¿no? El 2001, la fiscalía, yo soy un poco viejo, yo soy graduado en el año 91, cuando muchos de ustedes estaban naciendo o eran parte todavía de la escuela, con pantalón corto, yo ya estaba ejerciendo, ¿no? Y en el 2001 ya tenía 10 añitos de abogado, y yo me acuerdo que cuando acudíamos a la fiscalía ahí en la Colombia, en el edificio M. Jaramillo Ortega, y comenzó a funcionar la provincial, los fiscales no sabían ni hacer las actas ningún acta de nada. Decíamos, vea, señor fiscal, ¿le puedo hacer? Y yo me sentaba a hacer. A máquina, no, todavía era máquina, ¿no? No había las computadoras, entonces, ahora es tecnología pura, ¿no? Yo a la máquina y le ayudaba a hacer las actas de reconocimiento, todo, ¿no? Entonces uno ya estaba entrenadito, en los juzgados uno aprendía rapidito las cosas, ¿no? Y para ganarse plata, uno, cuando jugaba libre ejercicio, pues, tienes que ser imaginativo, ¿no? Entonces, ahí se cambia, ¿no? Pero es un principio más, ¿verdad? ¿No? Entonces, claro, nosotros tenemos un modelo, para mí, un modelo garantista, es decir, lleno de garantías, ¿no es cierto? Para que sea un proceso justo, ¿no es cierto? Un proceso justo. Por eso yo creo que siempre hay el amplio, que es la democracia, y el estricto, que es estrictamente procedimental. Dale, por favor. Bernal Pulido dice esto, ustedes vean, dice, comprende una serie de garantías con las cuales se busca sujetar las reglas mínimas sustantivas y procedimentales en el desarrollo de las actividades adelantadas por las autoridades en el ámbito judicial administrativo. Son las garantías que nosotros tenemos, ¿para qué? Para que el poder no los aplaste. Porque el poder punitivo nos puede aplastar. Bernal Pulido, dale por favor. Este es unas autoras que hacen análisis de las sentencias de la Corte Interamericana y las van extrayendo de las sentencias, cómo la Corte Interamericana va entendiendo qué es el debido proceso. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, es un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución la solución justa de una controversia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso yo cuando voy a una audiencia le digo al juez, porque Ramiro Ávila le cambió jueces de lo penal a jueces de garantías penales. Entonces, cuando yo le preguntaba, ¿y por qué hiciste esto? Dice, es que Álvaro era la única forma de irlos empoderando del modelo. Porque el rato que vos, claro, entonces vos vas a la audiencia y le dices, señor juez, usted es garantista. Usted está garantizando aquí, con su intervención, un juicio justo. Usted va a prevenir, a cesar y a sancionar la violación de derechos. ¿O no? Si te das cuenta, entonces vos le mandas ese mensaje fuerte al juez. Y claro, y vos lo ves nomás cuando el juez coge. Peor con la toga, ¿no? Claro, los jueces nacionales ya me imagino cómo serán. Esto yo lo dije ante una jueza todavía cuando no usaban toga, ¿no? Ahí se les ve nomás que se suben, pucha, suben el pecho ahí.
Les dices eso y lo estás comprometiendo. Estás diciendo, ve, cuidado, ¿no? Porque eres garantista. Entonces uno se coge de las propias palabras que tiene su denominación de juez. Y eso no estás mintiéndole, ¿no es cierto? Dale, por favor. Todo es el debido proceso. Esto sacan de todas las sentencias, ¿no? Por ejemplo, dice, es el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Dale, por favor. Entonces, vean. Vamos a la fase de impugnación. ¿Cuántas son las fases de impugnación? Estos son los medios para poder impugnar. La acción, la excepción, el incidente y el recurso. La impugnación es todo. ¿Cuáles son las 4 formas de impugnación? Presento una acción, demando, la acción de protección, ¿no es cierto? Presento una denuncia. Cuando se me presenta la demanda y yo propongo excepciones. Incidentes cuando planteo ¿qué? ¿Qué planteo? Ampliación y aclaración. Y la última es cuando yo puedo recurrir. Recurso. Son las 4 formas de impugnación. Dale, por favor. Y ahí sí, ¿qué es el recurso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será el recurso? Quiero trabajar con ustedes. ¿Qué es el recurso? ¿Qué es un recurso? Es una garantía. Ya, es una garantía. Perfecto. Vamos construyendo. Es una garantía que nos permite ¿qué? La aplicación de la norma. Depende. Porque si vos vienes a la aplicación de la norma, te estás yendo a la casación un poco más. Un recurso yo creo que es quejarse ante una resolución de una autoridad pública. Hagámosle más fácil, ¿no es cierto? Porque ya le estás reduciendo ¿a dónde? Le estás reduciendo solamente a las cosas. El recurso que yo tengo es una forma de quejarme, una forma de hacer valer ¿qué? Mi inconformidad frente a una decisión de la autoridad. ¿No es cierto? Ese es el recurso. Me viene una sentencia condenatoria, una sentencia de inocencia, me viene un auto de sobreseimiento, ¿no es cierto? Un archivo, no hay recurso, pero es una forma, ¿no? de impugnar cuando uno se opone, es incidente, yo me opongo al archivo, porque no aparece, no hay recurso, no hay nombre, ¿no? Pero yo me opongo. Entonces, es la forma de ¿qué? De decir, me quejo. Me están haciendo daño, yo voy a impugnar. ¿No es cierto? Voy a impugnar. Vamos, por favor. Entonces, ¿cuáles son los principios de la impugnación? La preclusión, la oralidad, la publicidad, la inmediación, la valoración de prueba y la legalidad. Esos son los principios. Y efectivamente, si ustedes valoran en lo que hacen durante todos los días, preclusión. Si fallaste, no interpusiste, impugnaste, recluyó. Solo puede volver otra vez a la vida con nulidad. ¿No es cierto? La preclusión es... Para nosotros sí hay tiempos, ¿no? Para los jueces y los fiscales, ellos sí son dueños de... Se demoran 10, 15, 20 días y vos, si te pasaste los 3 o los 5 días, te cortaron la cabeza, ¿no? Claro, para nosotros sí, puta, nosotros sí debemos ser eficientes. Para ellos, Corte Nacional resuelven casos de casación 5 o 6 meses. ¿Qué hablar en otros lugares, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Vamos, por favor. Ahora, un recurso puede ser tiene que tener admisibilidad. Entonces, la admisibilidad del recurso surge jurídicamente cuando existe la notificación de la sentencia o de la resolución. ¿No es cierto? Entonces, hay 2 juicios sucesivos de admisibilidad, ¿no? ¿Cuáles son? Dale, por favor. La formal y la material. ¿Sí? La formal, vamos, por favor. ¿Cuál es la formal? A ver, ¿cuándo es la formal ustedes? ¿Cuándo se dará la formal? Ya, ¿quién lo hace? El tribunal. El tribunal, ¿no es cierto? Ese es el que hace el juicio, la valoración de que si eres el sujeto,
si es una providencia apelable, ¿no es cierto? Y si está dentro, si es oportuno. Esa es la formalidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la dogmática dice que tiene que ser dos jueces diferentes, es decir, quien te concede el recurso, uno, y sube, y el que te hace la admisibilidad material es el superior. ¿Pero qué sucede a veces? Que si, por ejemplo, el tribunal ya concede, va a la corte, de la corte provincial va a la corte nacional, nuevamente vuelven a hacer un examen de admisibilidad formal. No. Por ejemplo, cuando estuvo vigente esa resolución mala vida de la casación, ¿no? Pues imagínense lo que era terrible esa resolución. Yo les decía que eran jueces vagos, ¿no? Y el Richard Villagómez se me salió una vez en una conferencia que di en la Universidad Central del Ecuador que criticaba justamente esa resolución. Claro, se me paró y se fue, ¿no? Entonces yo dije, él fue el autor de esa resolución. Porque si le cayó el guante, es que, ¿qué querían? ¿Qué querían? Que no entre todos los recursos. Y vean, yo me senté a estudiar y encontré en los libros del doctor Zavala Vaquerizo, porque verán, el doctor Zavala Vaquerizo, ahora ya no volvemos a verlo al doctor Zavala. Pero verán, Zavala Vaquerizo, el ronco, es uno de los mejores procesalistas ecuatorianos. No hay otro. No hay otro. No le iguala Vaca Andrade, ni le limpia los zapatos. No tiene el nivel. Entonces vos lo lees, verás que Zavala fue el autor del Código de Procedimiento Penal del 83, ¿no? Él hizo el Código de Procedimiento Penal del 83. Y después, ¿no? Entonces, claro, del 83 estuvo vigente hasta el año 2000. Entonces, el hombre es... Y entonces, ahí en la casación, él decía que la casación penal es un recurso súper amplio. Amplio. Y así se ha mantenido durante toda la historia de la casación penal. Porque lo que se está buscando es que la ley sea aplicada en forma justa y que esa persona sentenciada no sea sentenciada por violación de la ley. Claro, si vos coges la ley de casación anterior, tienen causales muy estrictas, pero en lo penal no. Antes, imaginen, el Código de Procedimiento Penal del 83 era solo violación directa de la ley, punto. No había indebida aplicación, errónea. Eso ya aparece en el 2000, ¿verdad? En el 83 era violación directa de la ley. Y estos manes inventan esta resolución violando ya un derecho de recurrir. Claro, y por suerte la Corte Constitucional les cayó, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo se demoró la Corte desde el 2015 hasta el 2022? Me parece que fue 21, 22. Imagínense lo que quedaron, cuánta gente quedó con el famoso... Y no decía, por ejemplo, y no decía que se debe presentar por escrito. Entonces, pero ahí, ¿cuál es la barbaridad que pasaba? La admisibilidad, tanto formal como material, la hacía el propio juez que iba a ser ponente. Entonces él decía, calificaba el escrito, decía, esto es factible, esto no es factible. Y entraba, violando lo que decía la dogmática, ¿verdad? Era terrible esa resolución. Dale, por favor. Ahí está. Entonces, por eso, si vamos viendo nosotros, si la aplicamos al doble conforme, y ahora sí vemos, claro, el recurso de apelación sí nos dice fundamentada, ¿no? Pero la casación no. El doble conforme no. Solamente interpones nada más. ¿Dónde te toca hacerlo? Oralmente. Entonces, la admisibilidad formal es que y la material, ¿qué pasará? Tiene que hacerlo en audiencia. Entonces, es lo mismo que pasa en casación. Lo que pasa que no estamos acostumbrados todavía a la oralidad real. Porque si el juez considera que no se ha interpuesto, no se ha fundamentado correctamente la casación, no debería dictar sentencia, sino que un acto de no admisibilidad no es. Así de sencillo. Porque tiene que calificar, ¿qué? Lo primero que tiene que calificar es la admisibilidad material.
se cumplieron las causales, ¿cierto? Y si se cumplieron, entrar a resolver el fondo. Pero la oralidad no se comprende. A pesar de que en penal estamos desde el año 83 en la oralidad. Verán que estamos desde el 83, es decir, cuando muchos de ustedes estaban recién naciendo. Claro, ya había tribunales penales. En el 83 se formaron ya los tribunales penales. Yo mi primera audiencia fue en el 92. Al añito de graduado, ¿cómo sufría? Claro, en esa época todavía se reproducía la prueba, era más fácil, ¿no? Pero ya tenías enfrentamiento, ya los jueces estaban ahí, ya sudabas, ya. Pero mi papá, por ejemplo, decía que ya, él decía, la oralidad ya estaba en el Ecuador. Mi papá fue juez. Y él me decía, pues si esto ya había, mijo. Yo no sé por qué están diciendo recién de que está apareciendo. Pues mi papá me decía, ay, hijito, novelería. Bueno, vamos, por favor. Entonces, este es el segundo, entonces ahí viene lo que es todo lo que se tiene que dar en la misividad material. Dale, por favor. Entonces, tenemos el derecho a recurrir. Y eso es lo que les explicaba. El derecho a recurrir no es parte del derecho a la defensa. Está fuera en la Comisión Americana. Nosotros lo introducimos como parte del derecho a la defensa. ¿Ya? Entonces, claro, en nuestra Constitución está que es parte del derecho a la defensa y estamos ahí. ¿Sí? Entonces, el derecho a recurrir. Entonces, ¿qué es el derecho a recurrir? Recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior. Entonces, ¿dónde está? En el artículo 8.2 de la Convención Americana, 14.5 del Pacto de... Toda persona tiene que ser culpable, tendrá el derecho ¿a qué? A que el fallo condenatorio y la pena se haya impuesto sometidos a un tribunal superior. Ese es el derecho a recurrir. Con esta norma me están dando el contenido del derecho a recurrir materialmente. Dale, por favor. Entonces ahí tenemos todos los recursos, ya tuve que ponerlos, porque en la época del 22 no había. Ahora, por suerte me di cuenta, si no después me hubieran estado diciendo ustedes, este profesor no se actualiza. Vean, toditos, y claro, este no tiene norma en el COIP, ¿no? Que todavía no es, porque es resolución generalmente obligatoria. Dale, por favor. Aquí hay una división, ¿no? Vean, el doble conforme, ahí está el derecho a recurrir, tenemos ahí. Entonces, vean, por ejemplo, la apelación es la revisión total de los hechos y las pruebas. No casación ni revisión. El doble conforme ya comienza a aparecer, ¿no es cierto? Entonces tenemos, ¿no? Y aquí comienzan a aparecer las sentencias de nuestra Corte. Dale, por favor. ¿Cuáles son los estándares para? Ahí están los estándares. Juez superior, la parte objetiva es contenido jurídico propio, principio de efectividad. Es transversal a todos los derechos presentados en la Comisión Americana de Derechos Humanos. Se debe respetar el debido proceso legal y sentencia condenatoria debe ser revisada por juez superior. Son los estándares de la Corte. Dale, de la Corte Interamericana. Es una garantía individual. El procesado está, ¿para qué? Puede estar en cualquier etapas del proceso. Los recursos deben respetar los agravios que se presentan contra la sentencia. Es decir, los agravios son los fundamentos que tú haces, ¿no? Los jueces que conocen el recurso debe ser especial de protección de garantías judiciales y de debido proceso en todas las partes que intervienen en el proceso. Dale. Entonces aquí hago un análisis de las sentencias de la Corte Constitucional. Y lo importante aquí es en la primera parte cuando pone tiene que ser un recurso ordinario accesible y eficaz. ¿Por qué son estas dos palabras importantes? Porque cuando el juez Ali Lozada comienza con estos dos criterios objetivos de valoración, comienza a decirle por qué el recurso de casación no es accesible y eficaz. Y el recurso de revisión no es accesible y eficaz. Y demuestra que esos dos recursos no sirven. ¿No sirven para qué? Para lo que se pretende, el doble conforme. Para la revisión total. ¿Ya? Entonces vean,
Y ahí dice, vean, por eso es que la casación también dice, además dice, vean, el recurso debe ser admitido, debe ser de mínimas y no debe construir un obstáculo para que se cumpla con su fin, examinar y resolver los agravios sustentados. Ese es el doble conforme, vean. Aquí le está dando ya el sustento constitucional, la sentencia de la doctora Salazar, pero tomado, por supuesto, de la Convención Americana. Entonces, claro, ¿qué decía ella? La casación es un recurso formal, es un recurso que no permite, claro, pero yo siempre sostengo, por ejemplo, yo leí a Jordi Nieva en Derecho Procesal, y claro, dice, nosotros tenemos una norma que dice que no se puede revisar la prueba y los hechos, ¿no es cierto? Ya. Y él dice que es una mala copia del sistema anglosajón. Es una mala copia. ¿Por qué dice él? Porque, claro, en el sistema anglosajón, acuérdense, es un tribunal de pares. Y el juez que se sienta los guía, pero no se mete ¿a qué? A pedir motivación. Sino lo único que ellos se levantan y dicen, ¿es culpable o no es culpable? Ellos no valoran prueba, ellos no dicen nada. En la discusión que tuvieron entre los 12, ellos resuelven. ¿Ya? Pero es del sistema anglosajón. Y esa norma del anglosajón se la trae al sistema germánico continental. Y la metemos indebidamente, dice Jordi Nieva, indebidamente. Y esa es la famosa muletilla que tienen los jueces. ¿Para qué? Para que cuando uno comienza y les quiere demostrar cómo, dicen, no, usted está valorando prueba. Y te bajan el recurso de casación. No, usted está prohibido. Así te dicen. ¿Se te das cuenta? Porque tienen esta norma ahí metida. Pero indebidamente metida, ¿verdad? Yo les pido, leerán a Jordi Nieva. Jordi Nieva, Fenol, él nos da esta explicación de esta parte de la historia, ¿no? Entonces, vean, vamos por favor, síguele por favor. Y otra cuestión, lo importante de la sentencia de la doctora Salazar es analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas. Ese es otro criterio. Pero lo más importante, en la tercera línea dice, exista una interdependencia entre las situaciones fácticas y aplicación del derecho. Si ustedes van y leen Miguel Tarufo en Hechos, la prueba de los hechos, que se llama ese libro azulito de Trota, él dice que no se puede separar lo fáctico probatorio de la aplicación de la ley. Eso es lo que está diciendo esta norma, este criterio de la jueza. No se puede. Entonces, cuando vos haces casación, dices, interpretas, y claro, y te dicen, a ver, ¿es errónea interpretación o indebida aplicación? Pero si es que vos no interpretas, ¿cómo aplicas? No puedes hacerlo. La interpretación me ayuda a mejor aplicar. Pero es complejo, ¿no? Es bien duro, ¿verdad? Cuando no entienden, ¿no? Entonces, claro, estas cuatro primeras líneas son súper importantes para el futuro que vamos a explicar. Dale, por favor. Después, bueno, él sigue analizando y él va a explicar de que existe una violación del derecho de doble conforme, que no hay. Hasta ahí se quedó la Daniela. Dale, por favor. Las sentencias de la Corte Interamericana, aquí están todas las sentencias, les he puesto para que ustedes, si quieren, revisen y vean cuál es el contenido, ¿no? Como les va a quedar el material, tienen para que ustedes en algún momento de vagancia, de estar haciendo turno, que no tienen nada que hacer, en esas horas de meditación profunda que uno puede tener, ¿no es cierto? Se puede sentar son, como yo sé decir, es aprovechar esas horas de ocio, ¿no? A veces. Yo, por ejemplo, cuando no tengo nada que hacer, digo, voy a aprovechar estas horas de ocio, me voy a sentar a leer. En vez de estar ahí llamando al amigo, vamos a chupar, vamos a tomar, que vamos al fútbol, vamos a ver a la liga. No. Hagamos más productividad.
es esto, vean. Póngase a leer. Y eso te ayuda mucho a fortalecerte como abogado. Dale, por favor. Ya. Igual el Ramiro Ávila también llega a lo mismo, ¿no? Vulneración del doble confort en materia penal. Es la conclusión de él. Él también dice, no hay, aquí estamos violando, y lo explica, y lo dice, vean, estamos dejando en indefensión, al pobre ciudadano que ha tenido sentencia condenatoria y una sentencia de inocencia, lo estamos dejando. Lo que quiero es explicarles es la legitimidad a dónde llegamos. A pesar de que ha sido tardía, pero por lo menos llegamos. Imagínense, nos hemos demorado. Yo aprendí esto del doble conforme en el año 2007. Pero cuando yo hablaba esto, era como cuando yo en el 2002 ya planteaba el error de tipo. Y los jueces de la época me decían, ¿y qué es eso de? Andate. El Edwin Campaña, esos jueces, y verán que eran jueces medios que sí le gustaba cambiar, ¿no? Pero no, me decían, no, andate. O les decía, ve, apliquemos directamente la Constitución. No. ¿De dónde me vienes a traer eso? No. Y yo ya planteaba, ¿verdad? Ya en el 2003, 2004 planteaba eso. Pero claro, uno conforme va pasando las épocas y va encontrando estos golpes que te da la vida, uno dice, ya no voy a discutir estas cosas porque los jueces y los otros me están diciendo que estoy loco, que vine a traer estas... No, yo ya me he cansado, ya he dejado de pelear algunas cosas que sí creo que hay convencimiento de haber cambiado y transformado el derecho, pero no quisieron. Y cuando vos eres juez que no quieres, por eso yo creo que a veces los jueces es el mejor rol que puede haber, ¿no? Porque los jueces, sin ser activistas, si cogen estas figuras nuevas y aplicando correctamente, pueden transformar el derecho. Vamos, por favor. Igual el Ramiro, dale nomás. Igual el Ramiro sigue diciendo hay una violación y tiene que haber... vean, susceptible de permitir el análisis integral de la sentencia condenatoria impugnada. Ramiro estaba lanzando y golpeando al sistema ya. Eso es garantismo, ¿no? Teoría crítica. Y los están encontrando lo que se estaba negando, lo oculto, la violación del derecho. Estamos cumpliendo los 4 criterios que inicialmente pedimos. Ya, dale por favor. Aquí es la sentencia de la Corte Interamericana, igual, es la sentencia que también da. Dale, por favor. Dale, por favor. Y aquí hago una diferencia. ¿Cuáles son los 2 recursos que plantea esa sentencia? La apelación y el recurso de casación. La casación es un restringido, no eficaz. La casación es de los peores. Yo siempre digo que no debería haber la casación, ¿no? No debería haber la casación. Debemos darnos de baja la casación. La casación no es un recurso. La casación es entre la lucha entre el precedente y la legalidad. Entonces si yo quiero mantener el precedente, no admito casaciones. Pero si quiero que la ley sea aplicada correctamente, debería haber bastantes casaciones. Por eso en el campo penal la casación es de oficio. Es la diferencia. Porque lo que busca es que la ley sea debidamente aplicada para unificar. Es como la pelea en el recurso de revisión entre la justicia y la seguridad jurídica. Cuando yo lucho por un recurso de revisión, lo que estoy peleando, ¿qué es? Romper la seguridad jurídica. ¿Para qué? Para que la justicia triunfe. Porque esa sentencia injusta no puede mantenerse. Y estoy rompiendo una cosa juzgada. Ese es el recurso de revisión. ¿No es cierto? Vean qué fuerte que es el recurso de revisión, ¿no? Es como la extraordinaria de protección. Antes la extraordinaria de protección no existía, los jueces supremos eran los dioses, daban sentencias y nadie les revisaba. Ahora ya se sienten, ya los golpeas, ¿no? En su vanidad. La extraordinaria de protección es una garantía, para mí, de las más fuertes, ¿no?
Es súper fuerte. Entonces, dale, por favor. Entonces, Ali Lozada ya comienza, y este es el que nos trae los problemas jurídicos a resolver. Dale, por favor. Y él, lo que les decía, son eficaces y accesibles. Y él hace, en el párrafo 38, hace este análisis. Y ahí dice, la casación y la revisión no son recursos accesibles, ¿no? Que puedan ayudarnos. Y claro, la revisión uno dice, ¿pero por qué no? Porque la sentencia estaba, ¿qué? Ejecutorial. Y busca prueba nueva. La casación no me permite valorar prueba. Solo es aplicación. Entonces, por eso es que, imagínense, demuestra que no sirve. Y ahora sí, ¿cuál es la solución? El nuevo recurso. Yo busco, acuérdense que esto es como Karl Popper. Karl Popper pone problema jurídico, el problema, y yo tengo que buscar las soluciones a través del lenguaje. Lo que está haciendo Ali Lozada es, pone el problema, demuestra las dificultades, y yo tengo que encontrar la solución. Y eso es lo que estamos haciendo. Dale, por favor. Entonces, y ahí encuentra, ¿cuál es la violación que le encuentra? Del doble control de carácter estructural. Es decir, la fuente, es decir, el legislador no cumplió su misión de proteger derechos. Por eso el Código Orgánico Integral Penal, el Código de Procedimiento Penal, todos los cuerpos normativos procesales que tenían esta anomia, esta laguna estructural. ¿Se dan cuenta? Y por eso es que se violaban los derechos. Dale, por favor. Entonces, vean, y aquí es donde el tipo dice, ¿no? Yo por eso pongo aquí, laguna o anomia estructural, la fuente. Dale, por favor. Entonces, ¿qué busca? Tiene que ser accesible, eficaz, que revise y analizar lo que habíamos rescatado, estamos rescatando lo que dijeron las sentencias anteriormente. Las cuestiones fácticas, probatorias, una especie de resumen, ¿no? Que exista dos sentencias, la de primera instancia de inocencia y la de apelación y casación, conforme que sean de culpabilidad o responsabilidad. Dale, por favor. Aquí, esto yo creo que como se dice, me relevo porque es una transcripción de la ley o de la resolución de la Corte. Creo que esto no, por el tiempo, ya creo que no debemos analizarla porque creo que nosotros no venimos a eso. Dale, por favor. Dale, nomás, a ver, lo más importante de aquí es que solamente lo puede hacer la persona procesada, ¿no? Que creo que ese es lo rescatable, ¿no? Es decir, no puede poner el fiscal, no puede poner lo que dice la resolución, ¿no? Solamente toda persona procesada que haya sido condenada por primera vez. Entonces, este es un recurso como el recurso de revisión. Solamente el sentenciado o sus familiares, ¿no? En cambio, en este caso, sí es solamente el procesado o el sentenciado. Y en revisión sí pueden ser, ¿quién? Hasta tu chus nieto, digo yo. Claro, tu chus nieto puede ser tu... Dale, por favor. Claro, entonces aquí solamente es competencia, dale nomás. Esto es todo, es la resolución. Dale, por favor, dale. Dale, por favor. Igual, la admisibilidad, calidad de procesado, 5 días por escrito, avisar material, tiene que fundamentarlo ¿en dónde? En audiencia. ¿Se van? Dale, por favor. Ya. Aquí nos vamos a concentrar. Esto es ya cuando nosotros vamos a ver qué es las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas. Y aquí yo lo que quiero partir es, habíamos ya medianamente hablado, nuestros jueces no cumplen los estándares de la motivación. Yo me quedo, digamos, me quedo muy preocupado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de los criterios es el silogismo dialéctico. ¿En qué consiste el silogismo dialéctico? Premisa mayor, premisa menor y conclusión. ¿Cómo yo plasmo eso en la sentencia? En la sentencia yo pongo primero la hipótesis que tiene que ser demostrada por la fiscalía en la teoría del caso, ¿cierto?
Voy a la teoría del caso, yo, ¿qué planteo? Esto le voy a probar y voy a presentar. Entonces ahí comienza, ¿qué tiene que hacer el juez? A ver, me están acusando de violación. ¿Cuáles son los elementos del tipo penal? Y tengo que poner los hechos y la parte probatoria. Y la parte probatoria me entran los testigos. Pero casi nunca ponen la premisa menor. ¿Cuál es? La contradicción de nosotros. Nunca ponen el contrainterrogatorio. Nunca. A ver, yo les pido a ustedes, sinceremos, aquí estamos hablando entre panas, somos todos defensores. Esto no va a salir de esta aula. Los jueces nos van a decir que les hemos criticado, pero creo que esto es con sistema. A ver, llévese de esto, es una cuestión estrictamente académica. Esto no estamos difamando a nadie en persona, ¿no? Pero eso no es verdad lo que estoy diciendo. A ver, tú presentas un contrainterrogatorio, le dices que no es creíble ese testigo. Y el juez le vale. Y vos dices, a ver, se está violando el artículo 76.7, literal L, creo que es el de refutación. ¿Qué nos está? Verán, ¿qué pasa cuando el juez no introduce nuestra prueba? Está violando el derecho a la presentación de la prueba nuestra. Porque dice, tenemos derecho a presentar la prueba para refutar y contradecir. Cuando el juez coge, nos bota al basurero nuestra prueba, nos ofende. Entonces, ¿qué está diciendo? No, es que eso no hay necesidad. No. Ahí tiene que valorar y decir, ¿por qué la prueba de la defensa no es fuerte para destruir la prueba de la fiscalía? Y ahí viene la conclusión. Y la conclusión tiene que decir ahí, no se admite o si se admite para. Y damos como hecho probado o no hecho probado. ¿Qué sentencia hace eso? Eso me preocupa. Porque para yo hablar de doble conforme, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Tiene que estar clarito porque a ver, llévese de esto, a ver, pensemos en esto. Dale, verá, entonces yo puedo analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en base a la sentencia impugnada. 2, puesto que en la actividad jurisdiccional, esto rescatamos la sentencia de la Daniela Salazar, ¿no? Y las determinaciones fácticas de aplicación del derecho. Dale, por favor. Volvemos a plantear. Dale, por favor, reunión. Y dice, ¿cuál es lo jurídico? Lo jurídico es, pongámonos a pensar teoría del caso. Acuérdense que la teoría del caso tiene los tres ámbitos, ¿no es cierto? Jurídico, probatorio, fáctico y probatorio. Y así hacemos nosotros nuestra teoría del caso. Y vamos, cuando hacemos el alegato final, ¿qué hacemos? Hacemos una recopilación, ¿no es cierto?, de lo probado para contradecir lo que la fiscalía puso. Pero nada, ¿no? Esas son las dos teorías del caso. El juez tendría que decir la prueba de. Entonces, cada elemento fáctico probatorio tendría que ser analizado en cada párrafo, ¿no? Y así tendría que ir construyéndose la sentencia. Entonces yo, por ejemplo, una vez, cuando era con juez de la Corte Provincial, yo le decía esto a los jueces de la provincial, ¿no? Todavía, acuérdense que en esa época yo fui con juez del 2008 hasta el 2010, todavía no llegaban las sentencias, porque solo se apelaban los autos. Y antes se iba directamente del tribunal penal, directamente casación a la Corte Suprema. No pasaba en apelación por la Corte Provincial. ¿Ya? Después con la reforma, con el Código de Procedimiento Penal, y una reforma del 2010, es que comienzan a pasar por Corte Provincial. ¿Ya? Pues, en 2010 recién se introdujo. Entonces, pero ya, y le decía a los jueces, decía, tenemos que hacer así la sentencia. Me decían, Álvaro, estás loco, me decía. ¿Por qué? No vas a acabar nunca. Entonces, ¿en qué se convierten las sentencias de los jueces? En embutidos.
Yo digo embutidos. ¿Por qué es el embutido? Ponen normas, ponen conceptos, ponen la prueba y le van metiendo y hasta que hacen la cosita ahí, el embutido. Pero nada de análisis, nada de nada. No. Entonces, a mí sí me preocupa. A ver, este es uno de los grandes problemas que estoy trayendo, ¿verdad? Dale, por favor. Entonces, el tipo penal es la conducta penalmente la revisión de la sentencia impugnada, los hechos. ¿Qué son los hechos? A ver. ¿Qué son los hechos para ustedes? A ver. Ese es un concepto que he puesto ahí, que me inventé por ahí, que me gustó y le puse. Por ejemplo, unos dicen el hecho es esta delimitación del lenguaje. Imagínate, de los hechos relevantes. Porque, claro, acuérdate que nosotros hablamos del supuesto de hecho y del hecho. ¿Qué es el supuesto de hecho? Es la norma. Es la hipótesis que hizo el legislador, supuesto de hecho. Pero cuando sucede eso en la realidad se convierte en hecho. Por eso es cuando dice el Código Procesal, dice relación circunstanciada del hecho. ¿Qué nos está haciendo? La materialización, la tipicidad. ¿O no? Y ahí vamos redactando con el lenguaje. Con el lenguaje vamos redactando ¿qué? Vamos delimitando con el lenguaje. Y le vamos diciendo a Álvaro Román, sí, le metió la mano en el bolsillo, le sacó, y le estamos, ¿qué haciendo? ¿Adecuando a qué? Al tipo penal. ¿Qué hacemos los defensores? Jamás había nada en el bolsillo de Álvaro Román. Lenguaje. Todo es lenguaje. Verán. La lengua nuestra. Por eso dicen que nos ganamos con el sudor de la lengua, no con el sudor de la frente. ¿Está claro? Entonces, los jueces tienen que usar eso. Los hechos son esta delimitación, ¿no es cierto? Esta delimitación con lugar, tiempo y circunstancias de cómo se realizó. Entonces, el tipo penal es la conducta penalmente relevante, la conducta descrita con todas sus circunstancias. ¿Cuándo es penalmente relevante? ¿Cuándo es penalmente relevante? No. Contraria es antijurídica. ¿Sabes cuándo es penalmente relevante? Cuando es conducta típica o pasa por el juicio de tipicidad. Ahí se quedó. ¿Ya? Cuando vos lees en los libros conducta típica o conducta penalmente relevante. Es decir, esa conducta que todavía no ha sido, digamos, no es parte todavía, ha pasado el juicio de tipicidad para ser típica. Ahí es conducta penalmente. Entonces, cuando esa conducta penalmente relevante típica es contraria a la norma y al bien jurídico, es antijurídica. ¿Ya? Conducta penalmente antijurídica y después viene a ser culpable. Entonces, lo que estamos viendo es el hecho, claro, que tiene que ser conducta típica, antijurídica y culpable. Eso tiene que estar en la relación de los hechos. ¿Qué tiene que hacer el juez en la sentencia? ¿No es cierto? En la sentencia, en las partes de la sentencia, tiene que ir redactando y estableciendo los hechos. ¿No es cierto? Lo que oyó de la fiscalía, lo que dijo la fiscalía, y ahí viene el elemento probatorio. Dale, por favor. ¿No es cierto? El objeto entonces, claro, ¿cuál es el objeto del proceso? Es el conjunto de hechos atribuidos y determinados. Dale, por favor. Entonces deben ser claros, precisos, circunstanciados, se debe acusar por los elementos y notificar. Dale, por favor. Aquí, en la relación circunstancial del hecho, lo que no hacen los fiscales, ¿no? Los fiscales cuando quieren, no. Por ejemplo, ¿qué pasa en los delitos de violación? Nunca te meten agravante, ¿no? Y van ya al alegato final. Y te dicen, ¡ah! Y el tribunal, cuando uno le dice, no debía tomar en cuenta esa agravante. Ah, no. Claro que es parte. Y le suben los 7 años. ¿O no? ¿Sí les ha pasado? Pues, estarían rompiendo, ¿no? el principio de congruencia. Con los mismos hechos y la calificación jurídica de la audiencia de formulación de cargos me tienen que juzgar. Si aquí no me metiste es agravante, no me puedes sacar al final.
Por suerte la Corte Nacional medio ha corregido eso, ¿no? Pero los fiscales son... Y nosotros peleamos en apelación y los de la Corte Provincial dicen, no. Claro, les vale. Entonces, a ver, por eso es lo que les digo, la fijación de los hechos es súper importante porque eso tiene que ser probado. Acuérdense, son cuestiones fácticas, cuestiones probatorias y esto tiene que repercutir ¿en qué? En que se cumplió o no el tipo penal. Porque si no, te vas. Entonces dale, porque así tenemos que ir a fundamentar el recurso de doble conforme. Y además, ¿qué tenemos que hacer? Cuando vamos a la sentencia y revisamos la sentencia, y ahora, pero si no hay prueba de la defensa, y ahora tendremos que pedir el audio. ¿Y creen que el audio será escuchado por los jueces de la Corte Nacional o de la Corte Provincial, de la Corte Nacional? A pesar que uno les dice, en el minuto tal, por favor, oiga, ¿qué van a oír? Si están dedicados a ponerse la toga nomás. Y a salir en esos, porque son primeritos, se van a dar conferencias. Bueno, ya por suerte el doctor Saquicela ya no está, ¿no? Porque era el primerito que se iba. Pero hay un montón de jueces que se dedican solo a eso. Por suerte los nuevos con jueces temporales se están trabajando, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la sentencia, ¿no es cierto? Porque vamos a encontrarnos. Y ahora, ¿cómo suplimos eso? Dígame. Yo lo que quiero es, tenemos un problema jurídico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema jurídico? Tenemos una sentencia que no tiene los requisitos que estamos planteando aquí, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestros requisitos? Que deben ser un silogismo dialéctico. Chuta, y aquí es premisa y así se va dando, ¿no? Y ahora, y si no cumple, y no hay la contradicción, no hay la prueba de contradicción. ¿Cómo le puedo decir, vea, si me están diciendo solo de la sentencia impugnada, más no de la sentencia de primera instancia, que es la que me favoreció? Entonces yo creo que tenemos un trabajo bastante complejo, ¿no? Como defensores. Estamos felices que tenemos una nueva garantía, ¿no es cierto?, que es el doble conforme, ¿no? Pero somos defensores, estamos hablando aquí entre panas, ¿no? Yo soy defensor, llevo 34 años de abogado. Creo que supero a la mayoría. Estaban naciendo cuando yo ya era abogado. Imagínense, con 34 años de edad, yo ya, ayer cumplí 60, ¿verdad? Ayer fue mi cumpleaños de número 60, ¿verdad? Ya estoy medio viejo, sin pelo, ¿no? Pero ahí medio dándole todavía. Pero vean, entonces, ¿tenemos este problema o no? Ya. Entonces, vean. Lo probatorio tenemos la fuente, medios, elementos probatorios, indicios y objeto de la prueba, que es el resultado de la prueba. El resultado es para probar ya que el elemento del tipo penal. El elemento probatorio es el que me va a ayudar a probar el tipo penal, el elemento del tipo penal. El medio es lo que dice el tipo, digamos, la persona que llevamos. La fuente, acuérdense cómo hablan los policías, fuente humana. Entonces, la persona Álvaro Román es la fuente. ¿Cuál es el medio? Lo que yo digo. Vamos a ver si eso lo que yo digo es relevante o no relevante. ¿No es cierto? Y eso vamos a ver si me ayuda o no a probar el resultado que va a ser el elemento probatorio. El tipo penal. Dale, por favor. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Claro, aquí acuérdense, ¿no? ¿Qué pasa cuando en las audiencias la fiscalía mete desordenadamente la prueba? ¿Pasa o no pasa? La fiscalía dice, es que no me llegó el médico legista. Y ahora, si el médico legista es el principal,
¿no es cierto? Una violación, una muerte. Y lo meten al final. Y vos no sabes por qué este man apareció en la declaración, porque no tienes el antecedente. Claro, porque vos tienes que decir, acuérdese, en la investigación previa, me nombran Álvaro Román y al siguiente semana ya estoy sentado dando versión, porque tuve un antecedente. ¿No es cierto? Entonces vos, ¿qué tendrías que hacer como defensor? Para la audiencia decirle, por favor, no sé de dónde salió este nombre. Claro, los jueces te van a decir que no moleste, que está incidentando, está molestando. No. Estás en tu derecho. ¿Por qué? Porque no sabes de dónde salió ese nombre. ¿Te están dejando en indefensión? Sí. Pero claro, esto es teoría, ¿no? En práctica, les vale. Y dicen que son jueces garantistas y... No, metacosamente estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Y nos pasa a toditos lo que yo les estoy contando. Es decir, no soy el único que sufre y llora, ¿no? Pues, por ejemplo, llévese de esto, ¿no? Es como cuando un coprocesado le saca el aire y dice, es que este fue el que me llevó al delito. Y el otro le dice, señores jueces, quiero hacer un contrainterrogatorio. No, porque son coprocesados. Sí, ¿dónde está la prohibición? Ya no hay prohibición. Dejó de haber prohibición. Por eso hay la cooperación eficaz. La cooperación eficaz es justamente ¿para qué? Para el delator que se va a la cárcel, pero sacando el aire a los compañeritos. Y por eso yo a ese man le tengo que hacer contrainterrogatorio. Yo no puedo decirle al man, a ver, si el tipo se sienta a declarar, el tipo tiene que recibir todo el interrogatorio y contrainterrogatorio. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ya, yo hablo ya por mi parte. Callarás, TV. Ya no responde las preguntas de... Y eso no es así, ¿verdad? El sistema anglosajón dice que el testimonio de este tipo se convierte en testimonio de testigo, no de procesado. Claro, nosotros le tenemos revestido de un montón de garantías, ¿no? Pero, acuérdense, ¿qué dice el Código de Procedimiento, el Código Orgánico Integral Penal? Dice, si es que él tiene el derecho a callarse, pero si decide hablar, se someterá al interrogatorio y contrainterrogatorio. No está diciendo podrá acogerse al derecho al silencio. No está diciendo eso. Está diciendo se someterá al interrogatorio y contrainterrogatorio. Es clarísima la norma. Es la excepción. Él decidió hablar. Porque si él no decide hablar, se queda callado. Pero vamos a la cooperación eficaz. Ejemplo claro, Pamela Martínez. Comenzó a hablar. Cuando quisieron hacer contrainterrogatorio, me acojo al derecho al silencio. Y se cayó la man y todo el mundo se quedó con ganas, ¿no? ¡Claro! ¿Se dan cuenta? Lo perverso. Y ahora ustedes ya saben, ¿no? Que va a un testigo y se acoge al derecho al silencio. Porque esto ya es aberración ya. Eso sí ya es el absurdo completo. Y los fiscales, sí. No tengo por qué obligar. Es testigo, no procesado, pana. Bestia, se inventan cualquier barrabasada, digo yo, ¿no? Y nosotros los defensores nos quedamos... Y man, no. Y yo no sé quién se inventaría esa cosa. Que cuando yo oigo, digo, ¿y por qué? ¿Por qué si es testigo? Complejo, ¿no? Muy complejo. Claro. Entonces, vean. Subsecuentes, antecedente, subsecuente y indicio. Dale, por favor. Los límites de la libertad probatoria, ¿no? Porque esos son también lo que nosotros tenemos que valorar. Cuando vamos tenemos que demostrarle en la sentencia que violó la libertad probatoria. Entonces, por ejemplo, tenemos la licitud de la obtención de la fuente de la prueba, la idoneidad
y la pertinencia de los medios probatorios. Porque meten nomás cualquier prueba. Hay que ver si es pertinente o no es pertinente. Acuérdense, un alegato, imagínense lo que va a ser un alegato de fundamentación, de doble conforme. Usted es un buen honorario primero, ¿no? Imagínate lo que es prepararte para un doble conforme. No es cualquier cosa, ¿verdad? ¿No? Es como un recurso de revisión, es una causa nueva. Le vemos así muy pasajero, ¿no? Entonces vean, la utilidad de la prueba, las reglas, ¿no? Las reglas de eso, los límites, ¿no? Los límites a la libertad probatoria, no solamente es legalidad y cadena de custodia, no. Son estas cosas también, verán, a la libertad probatoria. Entonces, el juez cuando valora la prueba, tiene que valorar con estos límites. Y ustedes en un alegato final pueden decir, la prueba no fue pertinente. Claro, ustedes impugnan la impertinencia, pero a veces dicen no, y les demuestran ustedes en el alegato final. Dale, por favor. Medio probatorial, nomás. Aquí están los medios probatorios, dale. De refutación de la acusación. Entonces dice, vean. Vamos otra vez. Defensa debe haber refutado la hipótesis de la acusación. Claro, cuando tú haces un alegato, tú tienes que probar. ¿Qué tienes que decir? Mi prueba refutó. Pero claro, no te ponen en la sentencia. Claro. Haber generado hipótesis alternativas, duda. Vos como defensa, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿qué es la duda? ¿Qué es la duda? A ver, compañero. ¿Qué es la duda? Ya, no tienes certeza, ¿por qué? ¿Por qué se genera la duda? Cuando hay una contradicción entre lo que propone la fiscalía y lo que propones tú. En esa confrontación, en esa refutación, es decir, la fiscalía te mete para probar su hipótesis, ¿no es cierto? ¿Qué haces tú? Introduces, ¿no es cierto? Ingresas prueba testimonial, es decir, refutas prueba de acusación. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, vos acuérdate cuáles son los niveles de conocimiento. Vas, ignorancia, posibilidad, duda, probabilidad y certeza. Por eso es que pasas de la duda razonable, es decir, pasas de la duda. Y la duda es cuando tú superas y dices, la prueba de la fiscalía sí puede probarme el hecho. Pero si la prueba de la defensa me hace dudar, es que me dice, no, es que este elemento probatorio de la fiscalía no es tan fuerte porque lo que me dijo el defensor me está destruyendo esta credibilidad de este testigo. Y ahí le creas la duda. Es la contradicción entre tu prueba y la prueba de la fiscalía. Ese enfrentamiento le genera duda en el conocimiento al juez. Por eso en el artículo 5.3 del código, creo que es, dice, en caso de duda del conocimiento, en un conocimiento, porque el juez cuando se siente en la audiencia, oye, y está conociendo, ¿frente a qué? A dos tipos que le están contradiciendo. Y está llenándose, claro que nos llevan ventaja, porque entra el primer día toda la prueba de la fiscalía y vos ya sales medio muertos, ¿no? Claro, así sales. Vos de defensor. Qué malo, ¿no? Y uno se esfuerza, saca el aire, hace contrainterrogatorio y después dicen, no sirve. Duro para uno. Uno suda ahí, no duerme. Y el cliente a uno le dice, vea, doctor, estamos bien. Ahí vamos. Ya. Vamos, calceta, vamos al empate. ¿Sí o no? Es que eso nos pasa o no nos pasa. Primer día. Estamos ya
De gana cogí el caso. Es eso, vean. Entonces, la prueba debe ser valorada en contexto. ¿Qué hacen los jueces? No valoran en contexto. Vean, por ejemplo, hay pocos jueces, yo le he visto las sentencias del doctor Marcelo Narváez, el juez del Tribunal Penal. Y él tiene el método holístico de contexto. Él cuando redacta las sentencias, y por eso parece que se demora bastante el doctor, y se demora a veces 3, 4 meses en redactar, pero él hace, le veía la sentencia, decía, era la primera sentencia que yo veía el método ese, del contexto. Porque todos los jueces lo que hacen es un análisis, un listado. Conclusión, administrando en pueblo ecuatoriano, 29 años. Entonces no te van, como les decía, no van construyendo la sentencia con la prueba de la fiscalía, la refutación y la conclusión. Así redacta Marcelo Narváez, ¿verdad? Y me lo sacó al tipo, ¿verdad? Porque fue redactando, y al final dijo, aquí hay duda. Y con la duda favorece el reo. Punto. Y afuera, inocente. Voy a corte, me encuentro con el juez que me quiere. Claro, ese man, 5 sentencias me ha dado vuelta, ¿verdad? Entonces ya iba, hasta ahora no me ha tocado otra vez, porque yo sí, ya la sexta y le iba a decir, usted es enemigo manifiesto mío, porque usted me ha dado 5 sentencias en contra. Y claro, yo un día me emocioné y le dije que me defraudaban como juez, le dije, ¿no? Claro, ahí le dije, es que me viraron una sentencia, imagínense, un juicio de injurias, vía escrito. Ellos decían que yo no, querían que yo sea como juicio de injurias en juicio civil, cuando uno demandaba las injurias en causal de juicio civil. Vos ponías entre comillas lo que te dijo. No, imagínense, yo traigo a colación Carrara, y Carrara 1850, Bran. Y Carrara dice, al texto hay que verlo en contexto completo para ver el sentido, si le está calumniando o no calumniando. Hay que ver todo, no separarlo. Y ellos me dicen, es que no puntualizó cuáles eran las expresiones. Yo les transcribí todito el texto, ¿verdad? ¿No? Y se bajaron la sentencia, ¿verdad? Por eso ahí me emocioné, les dije que eran unos pésimos jueces, ¿no? Se me fue la lengua. Pero había que decir eso. Y ese guarandeño hasta ahora no me perdona. Dale, por favor. Vean, por ejemplo, ¿cómo vamos a atacar el testimonio? Es que el testimonio es... a ver, ¿tenemos un montón de testimonios o no? Entonces, el testimonio, primero hay que atacarlo con la coherencia. Por ejemplo, caso Dani Alves. Coherencia. Hay que ver las contradicciones. Hay que ver la corroboración periférica. El solo testimonio de la víctima no es suficiente. ¿Qué tengo que buscar? Hechos y personas. Entonces uno cuando va a la audiencia y dice, vean, este testimonio está solito. No se corrobora. Te valen los jueces. ¿Sí o no, doctor? Contextualización. Cuando vos haces un contrainterrogatorio y le dices, usted estuvo presente, cómo era cuántas luminarias, cuánto esto, cuánto este otro, cómo estaba vestido. Es la contextualización. Y si el testigo te dice, es que no me acuerdo, estás quitándolo o no la credibilidad. Y los jueces deberían decir, no es creíble, porque no soportó el contrainterrogatorio. Y lo último, comentarios oportunistas. Vos en el contrainterrogatorio le dices, usted habló con el fiscal. ¿Qué te hacen los tribunales? No, eso no se permite, doctor. ¿Cómo así? Y me mandaron a callar, ¿verdad? Porque yo le comencé a hacer preguntas. Le pagaron, viene aquí para que gane el juicio el man. Esos son los comentarios oportunistas. Entonces, ese comentario, ¿qué hace?
pierde credibilidad, porque está parcializado, el testigo es imparcial. Vos en un testimonio, en un alegato final, ¿qué haces? Te sacas del aire. Peor ¿en qué? Si no se valora con esos criterios, ¿no es cierto? La sentencia no hace ese ejercicio. El doble conforme está complicado, ¿verdad? ¿No? Les vengo a quitar un poco la ilusión del doble conforme, ¿no? Las dificultades que vamos a enfrentar, a eso me estoy refiriendo. Y esas dificultades, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, ¿para qué? Para no hacer una simple fundamentación del recurso de apelación. Si no doble conforme, porque vamos a destruir la sentencia condenatoria con los argumentos de la sentencia de primera instancia. Es lo que vamos a hacer. Dale, por favor. Esto ya creo que es, dale nomás. Verdad formal, verdad histórica. La formal es la garantista. Es la que tenemos, ¿no? Porque esta es la que tiene que cumplirse todas las garantías. La verdad histórica no la tenemos, ¿no? No la tenemos, ¿verdad? Entonces, todo lo que hemos visto es para llegar a eso. Dale, por favor, y para terminar, dale nomás. Es lo que les decía, vean. ¿Cuáles son los problemas? Lo que hemos venido hablando, ¿no? El silogismo dialéctico. Eso no hay en una sentencia. El doble conforme vamos a tener muchas dificultades. Dale, por favor. ¿Ya? Muchísimas gracias. Ojalá les haya ayudado a ver los problemas que tenemos en futuro, ¿no? Esto ha sido un abreboca y les dejo para que ustedes sigan profundizando en los temas. Muchísimas gracias. Gracias. Hijo.